Génesis capítulo 14. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de Elasar, Chedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones. Que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Chedorlaomer, y al 13º año se rebelaron. Y en el año 14 vino Chedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Refaitas en Astarot Carnaim, a los Susitas en Ham, y a los Emitas en Sabe Kiriataim, y a los Joreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todas las haciendas de los amalecitas, y también al amorreo, que habitaba en Hasazón Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Zeboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Es decir, contra Chedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioch, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que habitaba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo denunció a Abram el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abram que su hermano estaba prisionero, y armó a sus siervos de caza, 318, y los siguió hasta Dan. Y se derramó sobre ellos de noche, él y sus siervos, él los hirió, y los fue siguiendo hasta Jobá, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y la gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo, y dijo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma para ti la hacienda. Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abram. Sacando solamente lo que comieron los jóvenes, y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Mateo capítulo 13. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. Y se acercaron a él muchas multitudes,
y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la multitud estaba a la orilla. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Pero en saliendo el sol se quemó, y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo, les dijo: Porque a ustedes es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: De oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no mirarán. Porque el corazón de este pueblo está endurecido, y con los oídos oyen con dificultad, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque de cierto les digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Oigan, pues, ustedes la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y luego la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y llegada la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: No, porque arrancando la cizaña, no arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno,
lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús por parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, proclamaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedidas las multitudes, Jesús se vino a casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es recogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de esta era. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va, y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre comerciante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a la red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, la cual, estando llena, la sacaron a la orilla, y sentados recogieron lo bueno en recipientes, y lo malo echaron fuera. Así será al fin de esta era. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Les dice Jesús: ¿han entendido todas estas cosas? Ellos responden: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí. Y llegando a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo y José, y Simón, y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas, a causa de la incredulidad de ellos. Nehemías capítulo 3. Y se levantó Eliasib el gran sacerdote con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos la prepararon, y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea, preparándola hasta la torre de Hananel.
Y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sachur, hijo de Imri. Y los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos le pusieron vigas de madera y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Y junto a ellos restauró Meremoth, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesuyam, hijo de Berechías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no prestaron su cuello a la obra de su señor. Y la puerta vieja restauraron Joyada, hijo de Pasea, y Mesuyam, hijo de Besodías. Ellos le pusieron vigas de madera, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita, y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, por el asiento del gobernador de la otra parte del río. Y junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Repaías, hijo de Hur, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró Hatus, hijo de Hasbanías. Malchías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron la otra sección, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Lojes, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos en el muro hasta la puerta del muladar. Y reedificó la puerta del muladar Malchías, hijo de Rechab, príncipe de la provincia de Bet-Haxerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y Salum, hijo de Cholhose, príncipe de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, y le puso vigas de madera, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Selá hacia la huerta del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, príncipe de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de las tumbas de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani. Junto a él restauró Asabías, príncipe de la mitad de la región de Seila en su región. Después de él restauraron sus hermanos, Bavai, hijo de Genadad, príncipe de la mitad de la región de Seila. Y junto a él restauró Eser, hijo de Jesuá, príncipe de Mispa, la otra sección frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, con gran fervor, restauró Baruch, hijo de Sachai, la otra sección, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, gran sacerdote. Tras él restauró Meremoth, hijo de Urías, hijo de Cos, la otra sección, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la campiña. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub, frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Genadad, la otra sección, desde la casa de Azarías hasta la vuelta, y hasta la esquina. Paal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaía, hijo de Faros.
Y los netineos estuvieron en Ofel hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de él restauraron los tecoitas la otra sección, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías hijo de Sechanías, guarda de la puerta oriental. Tras él restauró Hananías hijo de Selemías, y Anún hijo sexto de Salaf, la otra sección. Después de él restauró Mesuyam, hijo de Berechías, enfrente de su cuarto. Después de él restauró Malchías, hijo del platero, hasta la casa de los netineos y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apártenme a Bernabé y a Saulo, para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, los despidieron. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre hechicero, falso profeta, judío, llamado Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y partidos de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los gobernadores de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: Varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: Varones israelitas, y los que temen a Dios, oigan. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y engrandeció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo, como de 40 años, soportó sus costumbres en el desierto. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas.
Y después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, les levantó por rey a David, el que dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Predicando Juan delante de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pero como Juan cumpliera su carrera, dijo: ¿Quién piensan que soy? No soy yo él, pero he aquí viene tras mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus gobernadores, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, al condenarlo, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le mataran. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: Les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido en su tiempo a la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Pero aquel que Dios levantó, no vio corrupción. Sépanse pues, varones hermanos, que por éste les es anunciado perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en éste es justificado todo aquel que cree. Miren pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense, y desvanézcanse. Porque yo obro una obra en sus días, obra que no creerán, si alguien se la cuenta. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablaran estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos convertidos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles, les persuadían que permanecieran en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Pero los judíos, visto el gentío, se llenaron de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: A ustedes a la verdad era necesario que se les hablara la palabra de Dios, pero pues que la rechazan, y se juzgan indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se gozaron, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Pero los judíos incitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo,